Buenas tardes y bienvenidos al acto de celebración del 50 aniversario de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Muchísimas felicidades a todos y a todas. El acto de esta tarde se desarrollará en 3 partes. Cada una de ellas corresponde a un periodo histórico de la facultad que se engarza uno a otro como una cadena. La primera parte abarca los años de 1967 a 1981, la segunda va de 1981, año en que empezó el primer ciclo de la facultad, hasta 1997. Y la tercera empieza en 1998 con la visita del cardenal Joseph Ratzinger con motivo de la investidura de doctor honoris causa por la Universidad de Navarra hasta hoy. Abrirá cada parte un protagonista de estos momentos. Seguidamente podremos ver una representación gráfica alusiva a esos años y a continuación tendremos la oportunidad de conversar con algunas personas que vivieron intensamente esos momentos. A mí me corresponde el reto de que todo esto resulte ameno, sea ágil y sobre todo transcurra con el tiempo previsto por el comité organizador, que es más o menos de 1 hora y media. El rector, después de misa, me ha amenazado. Entonces, trabajo bajo amenaza, con lo cual invito a los ponentes a que por favor se adecúen al tiempo que les ha sido asignado. El museo ha puesto un reloj tajante que sonará en cuanto haya terminado su tiempo de intervención. Esto va muy en serio. Comenzamos con la primera parte, que como he dicho comprende los años de 1967 a 1981. Interviene don Pedro Rodríguez, que no necesita presentación. Don Pedro, si quiero apuntar que don Pedro representa la continuidad de la facultad desde sus inicios hasta hoy. Don Pedro, cuando quiera, tiene 7 minutos. Mi tarea es explicar en 7 minutos el espíritu de los inicios de la Facultad de Teología y su desarrollo hasta 1981. Ya comprenden ustedes que el encargo que he recibido es en sentido estricto una tarea imposible. Pero a continuación está la mesa redonda en la que 3 alumnos que fueron después ilustres profesores de la facultad, don Santiago Usín, don Antonio Aranda y don Jaime Fuester, expondrán su experiencia de esos años de manera más ordenada y desahogada. A ellos pues me remito mientras yo doy ahora unas pinceladas que me vienen a la pluma. El equipo teológico encargado en 1962 por San José María, a través de la Comisión Regional de España, de preparar la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, estábamos en Madrid. Los hombres fuertes de la operación eran don Alfredo García Suárez y don José María Castiaro, catedráticos, podríamos decir, y yo con ellos a modo de ayudante. Y don José Morales, que se ocupaba de obtener y hacer llegar libros de teología a la Universidad de Navarra. Estábamos, como digo, en 1962, recién comenzado el Concilio Vaticano II. Nuestro hogar teológico era la editorial Rialp, y allí comenzamos una colección de libros titulada Biblioteca de Teología, a la que agregamos, con todas las bendiciones, el subtítulo Patrocinada por la Universidad de Navarra.
Era una forma pública de anunciar en los ambientes académicos la futura Facultad de Teología en Pamplona. El primer libro, La Confesionología de Algermissen, 1500 páginas, que salió en 1963, pasó a ser, junto con la dogmática de Smaus, lectura obligada para seguir los debates del Concilio Vaticano II. El primer libro español de la colección fue la tesis doctoral de Olegario González de Cardedal. Desde 1963 hasta nuestra llegada a Pamplona, julio del 67, la Biblioteca de Teología de Rial organizó frecuentes seminarios y simposios anuales en los que participaron numerosos teólogos españoles. Comentábamos las sesiones del Concilio Vaticano II. Ya en Pamplona fueron llegando, o ya estaban aquí, desde los demás profesores. Sus nombres, uno a uno, están escritos por todas partes. Yo ahora quiero subrayar la importancia que tuvo un preclaustro de profesores en el que diseñamos el estilo de docencia que tendríamos en nuestras clases en el claustro de la catedral. Se acordó que en el curso 67-68 la cristología fuera el alma y como el background de todas las asignaturas: dogmática, moral, escritura, historia de la Iglesia. En aquellos primeros años de la catedral teníamos frecuentes reuniones de profesores que continuaban a este claustro inicial para concordar el indirizzo teológico del conjunto de las asignaturas. El Concilio Vaticano II y el enfoque cristológico al que he aludido configuraban la preparación de los cursos por parte de los profesores y era seguido con gran interés por los alumnos, tanto sacerdotes como laicos. Eran 30 en el primer curso, que venían ya con carreras universitarias terminadas o con el bachillerato teológico superado. Recuerdo cómo en el seminario que promoví sobre el decreto de ecumenismo, los alumnos manejaban con un llamativo dominio el latín de los textos y de las fuentes. En esos seminarios de los 2 o 3 primeros años se forjaron las primeras tesis doctorales de la Facultad de Teología. Desde el comienzo de la facultad, entonces Instituto Teológico, uno de nuestros objetivos era fundar una revista, tener una revista. A los 2 años, 1969, saldría el primer número de Scripta Theologica, semestral, que tuvo como cabeza pensante y primer director a Alfredo García Suárez. El rectorado nos ofreció para sede de la revista un local en el edificio que había servido de retablo a la homilía del campus. Me refiero a la biblioteca de la universidad. Subrayo esto porque los profesores, después de dar las clases en el claustro de la catedral, de ordinario bajábamos a la biblioteca para estudiar e investigar. Esta vida cotidiana en la Biblioteca de Humanidades nos brindaba de manera natural y espontánea el bar de Faustino, el diálogo cultural amigable con los colegas cultivadores de otras ramas científicas, filósofos, historiadores, estudiosos del mundo clásico, expertos de comunicación, etc. Surgía así de manera más natural y amigable la interdisciplinaridad que buscábamos en Scripta Theologica, ya casi sus 50 años. No puedo acabar sin decir una palabra sobre los profesores del seminario de Pamplona que se incorporaron en nuestras tareas. Pienso de manera especial en los canónigos de la catedral, don Agustín Arbeloa y don José Goñi Gaztambide, este último una figura eminente en la investigación histórica y al que yo en concreto debo mucho. El instituto pasó a ser facultad el 1 de noviembre del 69 con 3 secciones: Sagrada Escritura, Teología Histórica y Teología Sistemática. San José María vino a Pamplona y nos explicó los detalles de su encuentro con Pablo VI, del que sale la elección de la facultad. Unos años después nos trasladaríamos al nuevo edificio, al actual, y finalmente, en 1981, el año que se erige el Opus Dei como prelatura personal, se reestructura la facultad
de acuerdo con la Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana, y ya la facultad tendrá su sede con los 3 ciclos, bachillerato, licenciatura y doctorado. No digo más, todo lo que tendría que decir está escrito en este libro de José María Calvo, los 25 primeros años de la Facultad de Teología. He terminado. Adelante, adelante. Contamos con 3 personalidades de los primeros años. Don Antonio Aranda, alumno de la primera promoción y profesor emérito de la facultad. Don Jaime Fuentes, antiguo alumno de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Teología, obispo de Minas, en Uruguay. Y don Santiago Ausín, que ha desarrollado toda su carrera académica en la Facultad de Teología. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Don Antonio, ¿por qué vino a Pamplona? Buena pregunta. Se oye bien así, ¿verdad? Sí. Pues vine a Pamplona, no solo yo, sino los que vinimos en el comienzo de la facultad, como acaba de explicar don Pedro, porque nos pidió San José María que viniéramos, sencillamente. Yo iba a empezar a estudiar, había acabado los estudios institucionales del bachillerato en Roma, iba a empezar los estudios en el Angelicum en Roma, pero comenzaba aquí la Facultad de Teología y entonces San José María nos pidió a unos cuantos, algunos de los cuales están aquí presentes, que viniéramos a comenzar esos estudios. En todo lo que aquí estamos oyendo, por lo menos lo que a mí me sugiere todos estos vídeos que vemos, las palabras que hemos escuchado, quien está detrás es San José María, detrás de todo. Yo creo que evidentemente que todos lo tenemos en el corazón, es así.
la realidad que hoy nos reúne aquí 50 años después es que fue San José María, y es él el que sigue, como diríamos, como estando presente en todo esto. El hecho de comenzar una facultad de teología en una universidad civil, pues dice mucho, ¿no?, de ese modo de entender el influjo, la fuerza de la vida cristiana de Cristo. La facultad de teología en una universidad civil para ayudar, colaborar en que aquí se cree un pensamiento, en todos los saberes, pero como desde Cristo, por así decir. La teología, como tal, piensa sobre Cristo y sobre los misterios del cristianismo. En el mundo civil, la presencia de la teología, pues es eso, ayudar, cooperar a que se piense el mundo, la realidad creada desde Cristo. Y eso es San José María, eso es San José María. Hoy es un día 6, llegó San José María ese día aquí a Pamplona para el acto del 8 de octubre, del domingo, y pienso yo que me viene como recordar justamente eso, la coincidencia, porque efectivamente esa homilia del campus tiene un gran significado con la presencia de la Facultad de Teología aquí y por tanto de todos nosotros. Así creo yo responder más o menos vagamente a la primera pregunta que me ha hecho. Y además, don Antonio, hoy es el aniversario de su canonización. Hoy es el aniversario de San María, lógicamente. Usted también ha sido profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de la Santa Cruz, sí, en Roma. ¿Cómo ve la relación entre las dos facultades? Sí, yo he sido profesor allí, y no solo yo. Antes de ser yo profesor en Roma y aquí, pues otros que están aquí, don Pedro Rodrigo, don José Luis Illanes, don Lucas Mateoseco, que ya no está con nosotros, y algún otro. Y luego ya, más establemente, tuve unos años ahí de enseñanza. La relación ha sido constante desde siempre, desde los comienzos de aquella facultad. Puedo contar una anécdota que la he contado otras veces, seguro que alguno de los presentes me la ha escuchado. Estábamos en Alemania, año 86, día de la Epifanía del año 86. Había tenido lugar un solemnísimo Te Deum en una iglesia de Múnich, que había estado presidido por el cardenal Ratzinger, que entonces ya era prefecto en Roma de la Congregación de la Fe, pero había sido invitado, había sido arzobispo de Múnich en los años anteriores y había sido invitado a acudir a aquel acto solemnísimo que todos los años tiene lugar el día de la Epifanía. Acabó la ceremonia litúrgica y fuimos a la sacristía de la catedral. En fin. Saludé al cardenal Ratzinger y me preguntó de dónde venía, quién era, qué hacía. Le conté más o menos, pero luego le dije que venía de Pamplona, de la Universidad de Navarra, que era donde estaba yo trabajando, donde era profesor. Y me miró así como muy sonriente, con una cara muy simpática, y me dijo, la Universidad de Navarra. Bueno, es la primera vez en la historia, decía él, que tiene lugar lo que ha sucedido con la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y las demás facultades, ¿no?, eclesiásticas. Que antes las facultades romanas tenían una sección en distintos lugares del mundo, pero ahora por primera vez en la historia una facultad del extrarradio tiene unas secciones en Roma, con lo cual era una cosa, él lo decía sonriente, divertido, le hacía gracia. Luego él mismo lo ha repetido otras veces, ¿no? Yo creo que esto contesta un poco. Esas secciones romanas de estas facultades explican la profunda unidad, en realidad, siendo personas distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo, ¿y qué está detrás? San José María, sencillamente. Lo mismo nosotros que ellos, aunque comenzaran después, evidentemente. Creo que con esto también contesta más o menos a la idea. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos en tiempo. Mi cabeza está a salvo de momento. Monseñor Jaime Fuentes, he dicho antes que usted es antiguo alumno de la Facultad de Comunicación. De hecho, mañana celebrará el 50 aniversario de su promoción y también terminó sus estudios en la Facultad de Teología en el año 1973. ¿El periodismo puede aportar algo a la teología y la teología al periodismo? Ajá. A ver,
vamos a los casos personales. Me parece que eso ayuda a entenderlo más que teorizar. En el año 71 defendí la tesina de licenciatura, y estaba presente el profesor, entonces todavía no era sacerdote, don Antonio Aranda. Tengo que agradecerle a don Amodoro García Bañón, que lo encontré hoy, porque que después de muchísimos años, porque resulta que él asumió la tarea durísima, más para él me parece que para mí, de tratar de meter en una mentalidad periodística el rigor teológico. No es poca cosa. Y estaba entonces en la mesa que me examinaba. Yo creo recordar que había empezado la tesina la tesis de licenciatura, diciendo así como en una introducción, la historia de la Iglesia demuestra que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. A lo cual el profesor Aranda me dijo, no, eso lo demuestra la fe, en todo caso. Dije, bien, 1-0. Vamos, empezamos bien. Lo del rigor es en serio. Después, cuando la tesis de doctorado, 2 años más tarde, que seguí con el mismo tema, Santa Catalina de Siena, gracias a Dios estaba don Pedro en la mesa, y estaba don Teodoro López. Don Teodoro López, que en paz descanse, me dijo, usted no puede decir, Catalina, 1347 es la fecha de su nacimiento. Así había hablando de Catalina de Siena. Yo dije, ¿por qué no? Dijo, eso es periodismo. Bueno, don Pedro, en cambio, dijo, qué alegría que da, qué placer que da, acostumbrado uno como está a verdaderos ladrillos teológicos, encontrarse con algo que es tan agradable de leer. Entonces yo creo que las dos cosas, ¿no? Lo del el rigor, ¿qué aporta? Sí. Y que aporta, ¿no? Me parece que aporta muchísimo la Facultad de Teología en cuanto a conocer a fondo las reglas propias del conocimiento teológico, las fuentes, que no son las periodísticas, sino que son francamente diferentes, pero al mismo tiempo traigo a colación porque estos días en el simposio se ha hablado bastante de la interdisciplinariedad, y alguien dijo, no me acuerdo ahora quién, que hoy por hoy hay que conocer muy bien las seriales de televisión para entender por dónde va las inquietudes de la gente, por dónde ir, bueno, entendiendo más, para poder dar a conocer el mensaje evangélico de la mejor manera, de tal manera que el indiferente se conmueva, de tal manera que el que ya lo conoce profundice, que se sienta más enamorado de Cristo. Bueno, yo apunto, me parece que la comunicación, no me refiero a la facultad, sino que haya realmente comunicación entre las dos facultades, puede enriquecer mutuamente más a todo este mundo, tanto teológico como el mundo de la comunicación. Porque es verdad que nos movemos en un mundo, muy bien, yo tengo una cuenta en Twitter, tengo un blog, acabo de mandar un audio que dura 3 minutos y medio, 4, y que lo reciben miles de personas en Uruguay. Bueno, todo eso tengo que sintetizar, hay que aprender a sintetizar, y al mismo tiempo actuar con rigor, no puedo estar divagando, no puedo estar... Bueno, yo creo que... Yo tengo que agradecer muchísimo a la Facultad de Teología porque me han dado mucho, me han dado muchísimo, y desde que tengo esta cruz pectoral que me tocó, entonces, claro, el rigor es importante. Al mismo tiempo es importante el otro también. Termino. Estoy bien. Vamos bien. Porque ¿sabe qué pasa? Que donde estoy yo, la sede de las diócesis de Minas, tiene 37.000 habitantes, gente muy sencilla, muy buena. Y hace poco una señora feligrés allí que me aprecia mucho, y dijo,
Yo siempre digo, monseñor, usted es mucho mejor periodista que obispo. Entonces lo digo para hacerme un elogio. Yo le dije, por favor, trata de no decirlo más. Eso yo te agradezco mucho. Pero es que un periodista nunca muere, don Jaime. No muere, Esta pero en es la fin. cuestión. Sí, pero el obispo tiene que estar por encima también, o sea que... Stop, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago. A usted le dio clases don José María Castiaro y fue él quien le convenció que decantara sus estudios hacia la Sagrada Escritura. Más adelante formó parte de la comisión que impulsó San José María para la traducción y anotación de la Sagrada Escritura. ¿Nos puede explicar algo de estos trabajos? La verdad es que empezar a hablar del profesor Castiaro, me siento mayor. Es un poco volver hacia atrás y me hace mucha ilusión, aunque a la vez digo que viejos nos estamos haciendo. De don José María podría decir miles de cosas. Yo creo que quizás lo que más a mí me influyó fue un espíritu de trabajo como ilusionante. Pues él fue el que, bueno, por supuesto, me animó a la Sagrada Escritura, junto con Teodoro Larriba, que era de mi diócesis, y entonces pues tenía que dedicarme a la Biblia a como diera lugar. En aquellos años, sobre todo los de la catedral, que eran años que estábamos muy en precario, pero que había un afán y una ilusión por estudiar. Yo recuerdo, por ejemplo, que, claro, no había más que 2 aulas, 2 cursos, 2 aulas, pero en todos los seminarios, ¿qué? Entonces, recuerdo que a un seminario de escritura que teníamos con Miguel Gallar, lo teníamos en un bar cerca de la catedral, donde nos íbamos a tomar café y sobre la marcha hablábamos de todas estas cosas. Don José María enseguida dijo, bueno, aquí hay que especializarse. Ya cuando empezamos a estar en el claustro, pues hay que especializarse, o sea, un poco elegir vosotros. Y lo primero que había que hacer era tener un título, aparte de la teología, que fuera como reconocido en el ámbito científico y bíblico, ¿verdad? Entonces, a Gonzalo Aranda, que era más listo y más trabajador y todo esto, dijo, tú puedes hacer la licenciatura en Sagrada Escritura, pero como lo vas a hacer desde aquí, entonces hay que hacerlo por libre. Te vas a presentar a la Pontificia Comisión Bíblica, que era bastante duro, bastante esto, ¿no? Y a mí me dijo, bueno, tú pues vete a Madrid. Digo, vaya, en Madrid, en la Complutense. Él había estado de profesor en la Complutense, dice, tú tienes que ir a la Complutense. Digo, pero bueno, allí no hay Biblia. Bueno, pero hay la filología bíblica trilingüe, era filología bíblica sin más, y entonces allí había grandes maestros y tal. Entonces tú busca ver cómo te especializas. Entonces Gonzalo se dedicó mucho más a todo el campo del copto, publicó ya con la tesis y todo esto, de los evangelios coptos y todo esto. A mí me dijo, hombre, si tú pudieras que fuera algo de Qumran. Entonces, efectivamente, había un profesor de Qumran, que ha sido un gran maestro, que además era de mi diócesis de Guadalajara, de Sigüenza, Guadalajara, Florentino García, y entonces, pues yo allí hice, claro, mi tesina sobre Qumran. Yo le decía, pero es que Qumran con la Biblia tiene cosas que ver, pero no tanto. Y de eso se trata, de que tú sepas tal, ¿no? Y era tan el afán de esto que incluso nos dijo, bueno, yo he sido profesor de árabe. Si queréis, pues tenemos unas clases de árabe. ¿Y para qué nos sirve el árabe? Bueno, mira, si queréis. Bueno, nos apuntamos todos, efectivamente, todos los del Departamento de Sagrada Escritura, y tuvimos unas clases de árabe que la verdad luego no continuamos mucho, y bueno, pero algo sí se nos quedó para saber cuál era. Fíjate, de ahí vino del árabe, vino el nombre de Albaizar. ¿De dónde viene Albaizar? Pues nos sonaba un poco un poco euskérico, pero sobre todo era, ¿verdad? Un nombre que sonaba también a árabe, que empezaba con el al, que es el artículo. Entonces, bueno, pues Albaizar, pues es bonito, pues ya nos quedamos con Albaizar. Pero la verdad es que yo, que de don José María, era este afán de estudiar. Luego vino lo de la Biblia, ya que me ha preguntado lo de la Biblia. Eso fue un proyecto tremendamente ilusionante. Comenzamos a traducir, y claro, una traducción nueva
decimos, hay muchísimas traducciones, no, pero esta tiene que ser específica y que esté bien hecha y tal. Y nos juntábamos con mucha frecuencia para hacer, o sea, cada uno nos distribuíamos, pero luego, con lo cual ese trabajo fue enormemente lento. Y él decía, quizás lo más importante de nuestra Biblia sean los comentarios. Bueno, pero también la traducción. Y claro, llega ahora, que ya han salido en Internet, está muy... últimamente, ahora en estos días, están los Santos Evangelios que se pueden coger, donde fundamentalmente, claro, está la traducción, aunque también están los comentarios y están los links para ir a otros sitios. Fue una cosa siempre muy apasionante, bastante dura, esa es la verdad. Cuando nos poníamos a trabajar discutíamos. Yo creo que ha sido el momento en el que más hemos discutido, pues para ver si estaba eso bien traducido, y si las notas eran demasiado largas, demasiado cortas, etcétera. Bueno, eso es un punto en el que siempre yo estaré muy agradecido a Teodoro López, a Teodoro Larriba y a don José María Castiaro. Y a los demás profesores. Y ahora, cuando he visto por aquí, a don Aurelio Fernández, al que ya sus compañeros le llamaban el viejo, y ahora está por aquí y está hecho un chaval. Es una maravilla, ¿no? Y todos los demás, don Amador García Bañón. Yo es que, de verdad, claro, yo era entonces alumno, ahora cuando los veo, a don Javier, pues lo mismo, ¿no? Que nos enseñó la cosa de patrología, con el cual también tuve mucha relación, porque la escritura con la patrología, pues teníamos mucha relación. Don Santiago, nos quedan 3 minutos. Ha hablado de Albáizar. ¿Nos podría contar? Usted fue un gran promotor de las residencias sacerdotales. ¿Nos puede explicar algo sobre estos inicios? Bueno, ahí ese es un tema... En 3 minutos. 3 minutos. Bueno, muy rápido, pero ese sí que era un punto apasionante. Empezamos como 30 alumnos allí, y era una residencia que anteriormente era de niñas, que había habido allí, con lo cual todo era pequeño. Las camas eran pequeñas, las habitaciones, incluso no sé por qué, también los cubiertos eran más bien pequeños, ¿no? Me acuerdo que invitamos una vez al vicerrector que vino allí y me dice, oye, esto es de postre. No, esto es... Así trabajábamos. Yo solo una cosa, que si no lo digo, iba a decir, me quedaría con... entre las personas que nos atendían, venía una señora a la que, como digo, yo he querido y sigo queriendo muchísimo, que se quedó viuda, tenía 3 niños y, claro, vivía cerca, entonces nos atendía y podía atender a la vez a los niños. Pero, claro, tenía su preocupación. Estábamos tan en precario que yo creo que cada mes me venía y me decía, oiga, don Santiago, ¿y al año que viene continuará esto? Y yo le decía, digo, mire, yo solo le digo lo que nos ha dicho muchas veces San José María, soñad y os quedaréis cortos. Ya verá usted como cuando pasen los años, pues habrá no una residencia, habrá 2, 3 o 4 residencias con sacerdotes. Así. Y bueno, y como se ponga usted 3 hijos que tiene, por menos de nada, uno de ellos es sacerdote. Yo creo que ha sido la única profecía que... Por eso me parece que eso me hace una enorme ilusión cuando hablo de Albáizar y cuando voy a una residencia actual de sacerdotes, el decir, bueno, esto, aquí yo puse un poco el primer escupitajo. Muchísimas gracias, don Antonio, don Jaime, don Santiago.